Muy buenas tardes, queridos alumnos. Damos inicio a nuestra clase número 9 con la unidad 5 denominada Metodología de la Investigación Científica. Estaremos viendo algunos puntos como el concepto de investigación, los tipos de investigación, el proceso investigativo que comienza con el planteamiento del tema, las preguntas de investigación, los objetivos trazados y la justificación de la investigación. ¿Qué es la investigación científica? Según Hernández Sampieri, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Según Tamayo y Tamayo, la investigación científica parte de la realidad que se investiga. Se analiza, se formulan hipótesis y se fundamentan nuevas teorías. El conocimiento de la realidad es la mayor garantía para cualquier proceso investigativo. La investigación tiene una parte formal y una parte del proceso. Cuando se habla de la parte formal, hace referencia a la estructura, al aspecto del modelo y de las normas que se deben considerar para la redacción y también para la forma en que se va a entregar el trabajo. Esto siempre está relacionado a las normas establecidas por la institución o por la universidad. Y cuando se trata de la parte del proceso, entra en juego la forma en que se va a realizar el trabajo investigativo. Cuáles son los aspectos a llevar en cuenta, como el diseño, la metodología, cuáles van a ser los pasos para recoger los datos y hacer el análisis de modo a sacar las conclusiones o recomendaciones sobre el trabajo. Las características de la investigación científica son varias, pero aquí estoy trayendo solo algunas para tener en cuenta. Una de ellas es su carácter sistemático. Esto indica que los datos del fenómeno se deben agrupar, se encuentran dispersos todos aquellos datos, aquellas ideas, aquellos conceptos, teorías, y es necesario agrupar para que se pueda organizar las ideas y todos los análisis posteriores a ser realizados. Se debe tener un plan, es decir, debe ser sistemático y exacto. En este plan, a partir de ello, se deben recoger los datos y analizar las informaciones. Cuando se habla de la objetividad de la ciencia, esto indica que se deben describir y explicar los fenómenos. Sobre todo, tratar de evitar los criterios subjetivos y basarse en el método científico verificable. Esto indica que los resultados que se obtienen deben ser sometidos a pruebas que puedan comprobar esos aspectos, esos hallazgos, esos resultados. Entonces, indica que cualquier otro investigador o grupos de investigadores que deseen comprobar si realmente los datos o los resultados realizados por el estudio anterior concuerdan con la realidad o con la situación en el contexto que se está realizando. El fundamento en la metodología. Esta parte indica que la investigación siempre se va a valer de una técnica y un método. Por medio de este método se puede obtener y comprobar los datos considerados pertinentes según los objetivos de la investigación. La clasificación de los tipos de investigación.
Existe una clasificación de acuerdo a los niveles. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a los objetivos que persigue el trabajo, puedo identificar cuál va a ser mi nivel de investigación. Existen 4 niveles. Una de ellas es el nivel exploratorio, nivel descriptivo, el nivel explicativo y el nivel correlacional. En la investigación exploratoria, esto indica que se va a realizar un informe preliminar, algo provisorio, en el cual deseo recoger informaciones sobre un problema que no se ha investigado o no se ha abarcado todavía. Se poseen escasos datos y se desea conocer aspectos relevantes del mismo. Como ejemplo de investigación exploratoria, traje el uso de anticonceptivos femeninos. Es decir, se desea saber qué tipo de anticonceptivo se debe producir en mayor cantidad en una población determinada. Aquí se deben considerar algunos aspectos como deben entrar los aspectos económicos, las consecuencias sobre el uso, la edad también. Y la población, o sea, la muestra debe ser un grupo de mujeres con una vida sexual activa. Otro ejemplo de tema de investigación exploratoria son los factores que afectan la eficacia del distanciamiento social durante la crisis del COVID-19. En este punto se pueden ver cuáles son los factores que no están ayudando a la eficacia del distanciamiento social. Bien, la investigación descriptiva busca describir de modo sistemático las características de una población, fenómeno, situación o área de interés. Como ejemplo de tema está el efecto del uso del idioma portugués en los ciudadanos de la zona céntrica de Ciudad del Este. La investigación explicativa trata de descubrir, establecer y explicar las relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables estudiadas. Ejemplo, los niños de la calle y la salubridad. Es decir, acá yo voy a buscar entender las causas del por qué hay un aumento de niños en situación de calle y también de qué manera se están exponiendo a situaciones insalubres o cuál es la situación en la que viven en relación a salubridad. La investigación correlacional es el estudio que persigue medir el grado de relación entre 2 o más variables. Se trata de ver el nivel de relación existente entre las variables. Como ejemplo está la influencia de la motivación en el rendimiento académico y el clima organizacional y satisfacción laboral. En una investigación correlacional siempre se tienen que ver claramente 2 variables a ser medidas. En este caso, la motivación y el rendimiento académico. Por una parte se va a estar midiendo cuál es el grado de motivación y cuál es la situación de rendimiento académico de un grupo de estudiantes. Y el segundo punto es analizar el clima organizacional y también la satisfacción de los trabajadores de una empresa. También otra forma de clasificar la investigación se puede ver por medio del enfoque. La investigación cualitativa busca describir las cualidades de un fenómeno, conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su totalidad, y así también entender las características de un fenómeno. Un tema de investigación cualitativa es
la siguiente: el lenguaje y la estructura narrativa en la obra Yo el Supremo. Y la investigación cuantitativa utiliza la recolección de datos con base en la medición numérica y, además de describir las características del fenómeno o el objeto, se pretende conocer la cantidad, es decir, sacar la frecuencia, las tendencias, y existe una forma de ofrecer predicciones a raíz de los resultados. Como ejemplos, el hábito de lectura en los estudiantes del cuarto curso de las carreras de la Facultad de Filosofía, o nivel de depresión y estrategias de afrontamiento en pacientes oncológicos. Bien, la investigación cuenta con un proceso y dentro de ese proceso hay etapas que se deben respetar. La primera parte es la elección de un tema. Primero yo debo elegir y delimitar el tema que voy a investigar. Luego se debe hacer un planteamiento del problema. También fijar los objetivos que deseo perseguir y que deseo constatar al final de mi investigación, si pude lograr o cuáles fueron de repente los inconvenientes que tuve en ese proceso. El marco teórico se refiere a toda la búsqueda de la literatura, de los autores y las teorías existentes en relación al tema que estoy investigando. La metodología va a ser la forma, el camino que como investigador voy a optar para poder recoger y analizar los datos. Y por último, la presentación de resultados. Toda investigación termina en el momento en que se divulgan los resultados de investigación, y esto puede ser dentro de la comunidad educativa, como también puede ser por medio de los canales de difusión, ya sea revista, puede ser bibliotecas virtuales, o de acuerdo a la organización que tiene la institución educativa, para poder divulgar los resultados por medio de un informe. Bien, el planteamiento del problema es la primera parte del proceso junto con la elección del tema, la primera parte del proceso de investigación. Este planteamiento tiene 5 fases nuevamente o 5 elementos que se debe realizar. Una de ellas son las preguntas de investigación, los objetivos, la justificación de la investigación, la viabilidad y la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Cuando hablamos de las preguntas, estas deben orientar hacia las respuestas que se buscan con la investigación. Los objetivos se refiere a todo lo que se aspira en la investigación y debe expresarse con claridad porque son las guías del estudio. La justificación. En la justificación, yo como investigadora indico el por qué. Estoy exponiendo las razones que demuestren la importancia y la relevancia o la conveniencia y cuáles son los beneficios que traerá a mi entorno, a la comunidad educativa, los resultados de investigación. Cuando hablamos de viabilidad, estamos tratando sobre la factibilidad del estudio, es decir, si realmente dispongo de los recursos necesarios para hacer ese trabajo. Debo responderme a las preguntas como: ¿es posible llevar a cabo esta investigación? ¿O tengo los medios necesarios para realizar este trabajo? Entonces, siempre es importante hacer un análisis si es viable o no la investigación que estoy haciendo, o si va a requerir de un tiempo muy largo para poder culminar, o en todo caso también si voy a utilizar muchos recursos económicos y por ese motivo
me va a dificultar poder realizar el trabajo. Todo eso es necesario investigar, es necesario analizar. Y otro punto importante es la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. En este punto yo debo analizar cómo se encuentra actualmente el tema de investigación y ver cuáles son los aspectos que se necesita abordar. Es necesario en esta parte ver los antecedentes, qué tanto se ha investigado sobre el problema, cuáles son los puntos que todavía no se ha analizado con mayor detenimiento, de manera más clara. Entonces, estos puntos es necesario llevar en cuenta para poder realizar la investigación. De esta manera llegamos a la parte final de la clase. Les deseo a todos una excelente semana. Muchísimas gracias.